Conmoción y condena internacional por la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny en una cárcel de máxima seguridad rusa. La esposa de Navalny aseguró que su muerte no quedará impune. Vamos en breve por más detalles a Moscú y Múnich de esta noticia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. El servicio penitenciario ruso dice que Navalny murió mientras caminaba por las instalaciones donde cumplía su condena de 19 años de cárcel. El comunicado oficial no detalla las causas de la muerte y dice que intentaron reanimarlo sin éxito. La muerte de Alexei Navalny eclipsa el arranque de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde asisten líderes mundiales y especialistas en defensa de todo el mundo. La conferencia de este año busca impulsar una agenda de seguridad global en medio de las guerras de Ucrania y de Gaza. Y el gobernador de Texas anunció que construirá una base militar en la frontera con México en el área de Eagle Pass. La medida contradice, sin embargo, o sobrepasa también la ley federal de los Estados Unidos. En Rusia, las autoridades anunciaron la muerte de Alexei Navalny en una colonia penitenciaria en la que se encontraba desde diciembre pasado. Según las autoridades rusas, el líder opositor se sintió indispuesto y perdió el conocimiento después de dar un paseo por el patio de la cárcel. La oficina de Navalny ha sido informada de su muerte. También el Kremlin comunicó que el presidente Vladimir Putin está al corriente de la noticia. Navalny, de 47 años, cumplió una pena de prisión de 19 años tras ser condenado por extremismo. Diversos líderes de todo el mundo expresaron su indignación, mientras que en ciudades de todo el mundo sus partidarios realizan vigilias, incluida la ciudad de Moscú. Un opositor cuyo desafío a Putin le costó ser envenenado, encarcelado y finalmente perder también la vida en una prisión de máxima seguridad en el Ártico ruso. Queremos ampliar esta noticia, lo hacemos con Ricardo Marquina, periodista que tiene detalles en Moscú. Ricardo, en primer lugar, ¿cómo se ha informado allá en Rusia de la muerte de Navalny en prisión? Hola, buenas noches desde Moscú. Bueno, la noticia ha sido muy escueta a través de un comunicado del Servicio Federal de Prisiones anunciando la muerte del prisionero Alexei Navalny sin más detalles. Luego ha habido un segundo informe que hablaba lo que habéis comentado, que habría muerto después de sentirse mal, después de dar un paseo por el patio. Después de esa información han pasado varias horas hasta que hemos empezado a ver información en los canales de propaganda ruso que daban por buena esta información, con lo cual, en cierta manera, confirmaban la muerte de Alexei Navalny. Y a todo esto, Navalny estaba condenado a 19 años de cárcel. Hemos dicho, ¿en qué condiciones estaban en esa cárcel y cómo estaba de salud? Y te lo pregunto, Ricardo, porque hace un tiempo solo su abogado había informado de que se le veía en buen estado y circula incluso un video donde se le veía sin signos de enfermedad. Bueno, la cárcel, desde luego, es una de las más duras, en una zona durísima en el Ártico ruso, se la conoce coloquialmente como Lobo del Norte, Lobo Polar, perdón, y esta es una cárcel donde evidentemente las condiciones son especialmente duras por las condiciones climáticas, el frío extremo, estamos hablando de 27-35 grados bajo cero en invierno. Por otra parte, es verdad que si bien Navalny había mostrado signos de enfermedad meses atrás, después de hacer huelgas de hambre, de estar en condiciones lamentables, en los últimos vídeos, y un vídeo nada más que pudimos ver ayer en una vista con su abogado y con los jueces, se le veía en un estado de salud normal, no puedo decir especialmente bueno porque no soy médico, pero estaba sonriendo y no tenía aspecto de ser una persona enferma. Evidentemente esto no quita que pudiese tener otro tipo de problemas que desconozcamos, pero las imágenes que hemos visto en las últimas apariciones de Navalny en estas vistas orales por internet no tenía desde luego pinta de aspecto de ser una persona enferma. Y a todo esto, Ricardo, Navalny fue el principal opositor de Vladimir Putin. ¿Por qué se convirtió en una amenaza para el régimen ruso y cuál será entonces su legado? Bueno, Navalny viene de un trasfondo nacionalista. En un primer momento se le acusaba incluso de ser xenófobo, pero su figura fue creciendo mucho más y al final se convirtió en una figura capaz de unificar a los sectores liberales, a los sectores progresistas, a los sectores nacionalistas rusos, todos aquellos que eran oposición real a Vladimir Putin. Fue la primera figura en 30 años capaz de unificar a diferentes sectores contra Vladimir Putin y su gobierno y hacer oposición real. Es por esto que el Kremlin le temía. Era el hombre capaz de sacar miles de personas a las calles de muchas ciudades rusas
ciudades, no solo de Moscú y de San Petersburgo, sino en ciudades de provincia, y esta capacidad para movilizar a la gente es lo que más teme el Kremlin, que siempre procura tener figuras grises y de segunda línea en puestos de control para que no eclipsen la figura de Putin, que ha de ser en todo momento la predominante. Ricardo Marquina, muchas gracias por todas estas informaciones allá en Moscú. A ustedes. Y la noticia se sintió con fuerza en la conferencia anual de seguridad global que se realiza en Múnich. Rusia no fue invitada a asistir a la cumbre este año, en la que las guerras de Ucrania y de Gaza centran la agenda. Las tensiones sobre Taiwán y el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca también son temas centrales en este encuentro. Y la periodista Carol Guerrero nos informaba más temprano sobre los desafíos de la agenda global de seguridad en tiempos de alta conflictividad en el mundo. Escuchemos. Pues Jenny, con el escenario actual es poco probable que se puedan ver avances significativos en estos temas. Por ejemplo, en lo relacionado con la guerra en Ucrania, ya lo mencionabas tú, Rusia no está como país invitado, no hay ningún representante del gobierno de ese país por segundo año consecutivo en esta conferencia de seguridad, y lo que ha argumentado Christoph Heusgen, que es el jefe de la conferencia, es que si no hay voluntad de negociación y de diálogo por parte de Moscú, pues dice él, no tiene ningún sentido invitar a Rusia. Y si no se puede dialogar con Rusia, Jenny, pues va a ser prácticamente imposible que se logren avances respecto a la guerra en Ucrania. Y en lo relacionado con Gaza, pues aquí sí que hay un buen número de representantes y de participantes de países de Oriente Medio. Sin embargo, las posiciones en torno a Gaza siguen muy distantes. Hay muchas discrepancias al respecto. Por ejemplo, hoy mismo escuchábamos aquí al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistir y reiterar que el avanzar con esa ofensiva en el sur de Gaza, en Rafah, pues que esto puede tener consecuencias devastadoras para los civiles palestinos. Sin embargo, Israel mantiene su decisión de seguir adelante con esta ofensiva. Es un punto en el que de momento no se ha logrado un acercamiento, por lo menos hasta ahora aquí en Múnich. Y otro aspecto que también sigue generando muchas diferencias es en lo relacionado con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Mientras para Israel esta agencia no tiene lugar en Gaza y es un brazo de Hamás, para organizaciones como Naciones Unidas, por supuesto, pues es una agencia que necesitan los refugiados palestinos para mitigar por lo menos un poco el impacto que está teniendo la ofensiva israelí. De manera, Jenny, que ante estas posiciones tan distantes, pues tampoco se espera que haya muchos avances en este tema. Sin embargo, habrá que ver qué pasa en la jornada de este sábado, cuando habrá varias sesiones dedicadas a ambos temas, pero como te digo, con lo que tenemos ahora no es probable que haya avances significativos en torno a esto. Y a todos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra en París, donde firmó en las últimas horas un acuerdo de seguridad con su homólogo francés Emmanuel Macron. Y tras el recibimiento en el Palacio del Elíseo, ambos mandatarios sellaron el acuerdo bilateral que prevé la entrega este año de ayuda militar adicional de Francia a Ucrania de hasta 3.000 millones de euros. Unas horas antes, el presidente ucraniano visitaba la capital alemana, donde también firmó un acuerdo de seguridad a largo plazo con el canciller Olaf Scholz. El pacto firmado en Berlín prevé una ayuda militar inmediata de 1.100 millones de euros, munición y 2 sistemas de defensa antiaérea. Egipto está construyendo un gran muro de hormigón en su frontera con la Franja de Gaza, al parecer para contener una posible avalancha de palestinos que huyan de los bombardeos israelíes. Así lo informó por lo menos el viernes el diario The Wall Street Journal. Según este diario, sería un enorme complejo amurallado para la posible ubicación de un campo de refugiados palestinos. Sin embargo, Egipto niega estar realizando tales preparativos. El ejército israelí continúa su ofensiva militar contra el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, mientras aumenta la preocupación por un posible asalto a la ciudad de Rafah, el último bastión de Hamás. El mismo lugar también donde más de 1,2 millones de personas, de palestinos, han buscado refugio. Tel Aviv afirma que no tiene intención de expulsar a palestinos de Gaza. Y Texas construirá un campamento militar en su frontera con México con capacidad de entre 1.800 y 2.300 soldados de la Guardia Nacional este sábado, según el gobernador tejano Greg Abbott. El objetivo es ayudar entonces con la seguridad de la línea divisoria en esa frontera sur de los Estados Unidos.
El campamento se encuentra en su primera fase de construcción en el área de Eagle Pass y la misma zona fronteriza donde el republicano ordenó colocar, recordemos, una barrera de boyas sobre el Río Grande. Abbott ha redoblado sus esfuerzos para que el Estado se haga cargo de zonas de Eagle Pass, pese a que la aplicación de la ley de inmigración está bajo la jurisdicción federal. Y vamos por más detalles, el contexto de esta noticia hasta Washington, donde está mi colega José Díaz Briceño. José, el campamento hace parte de un esfuerzo más amplio del gobernador Abbott para tratar de impedir que los migrantes crucen la frontera ilegalmente hacia Texas. ¿Cómo es recibido este anuncio? Así es, son 32 hectáreas lo que este campamento cubriría y es parte de esta operación iniciada después de la pandemia en el año 2021 llamada Estrella Solitaria y que es financiada con alrededor de 10.000 millones de dólares por parte del gobierno tejano y que ha incluido medidas de control fronterizo duras. Ya mencionabas justamente el alambre de púas, las boyas flotantes sobre el río y también incluso la prohibición a que la patrulla fronteriza entre a ciertas secciones, lo que ha llevado a duras críticas del gobierno federal, que ha debido presentar algunas demandas legales para acusar a Texas de invadir la competencia en estos temas de migración. Y sin embargo, todo esto ha colocado al gobernador Abbott en el centro de la atracción, particularmente del Partido Republicano, como una de las figuras más influyentes entre los votantes republicanos, para quienes el tema migratorio es quizá el más importante. Han asegurado que ellos están contentos con Abbott, pues está haciendo lo que el gobierno federal no ha podido hacer, que es detener la ola migratoria en una época donde se ven migrantes de distintas partes del mundo llegar a través de Texas. Y naturalmente este asunto se cuela en la campaña electoral de los Estados Unidos con fuerza. Biden prometió cerrar la frontera con México si el Congreso lo autoriza. Trump prometió expulsiones masivas. ¿Cuán importante es este tema para la campaña? Migración, la economía y el futuro de la democracia son los temas más importantes para los votantes estadounidenses, de acuerdo con la más reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac. Pero hay que decir que el tema migratorio es particularmente importante para los votantes independientes y los votantes republicanos. En algunos estados decisivos es tan importante el tema migratorio en que el propio presidente Biden ha debido correrse a la derecha, y es por eso, como bien decías, que ha propuesto al Congreso algún pacto para reformar de una manera drástica el derecho al asilo en la frontera, incluyendo el devolver y cerrar la frontera en algunos momentos de alta capacidad. Habrá que ver exactamente, pues los últimos números más recientes se ve ya un descenso, y eso quizá es algo temporal. De diciembre a enero, 300.000 cruces en diciembre y ahora 173.000. Eso podría indicar buenas noticias para Biden, pero habrá que ver si no es solo por la temporada invernal. Muy bien, muchas gracias. José Díaz Briceño en Washington. Y mucho más a suceder este día en el mundo lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Y comenzamos en Nueva York, donde un juez condenó a Donald Trump a pagar 355 millones de dólares en multas por varios casos de fraude en su empresa familiar, la organización Trump. El expresidente también tiene prohibido dirigir un negocio en el estado durante 3 años. Trump fue declarado culpable de inflar su patrimonio neto para obtener mejores condiciones de préstamo. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Budapest a raíz de un indulto concedido a un implicado en abusos sexuales a niños. La protesta se está convirtiendo en la mayor crisis política del primer ministro húngaro Viktor Orbán desde el año 2010. La presidenta del país, Katalin Novák, cercana a Orbán, ya ha presentado su renuncia tras una semana de amplia controversia. Brasil, que enfrenta un histórico y preocupante brote de dengue, inició un estudio para evaluar la eficacia de una vacuna japonesa contra esta enfermedad. Para ello, se inmunizarán a 20.000 adultos en un barrio de Río de Janeiro con altas tasas de contagio. Brasil ha registrado en lo que va del año más de 530.000 casos probables de dengue y 90 muertes confirmadas. Y nos vamos a la vuelta de la pausa en un minuto. Llega mi colega Rosa Casals con la situación en Argentina y ese pulso por los salarios mínimos. Soy Jenny Pérez.
Hasta pronto. Bienvenidos a la economía. A días de que se conociera que la inflación llegó al 254% anual en Argentina, el presidente libertario Javier Milei descartó fijar un nuevo salario mínimo de los trabajadores, que actualmente es de $183. Ante la suba de precios, los presidentes suelen establecer nuevas bases de sueldos para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Milei aseveró hoy en una entrevista de radio que él no intervendrá en la discusión de sueldos. El libertario dijo textualmente: "No creo en que un político pueda determinar un precio". También rechazó intervenir en la negociación salarial de los docentes, que es el primer gremio que negocia su sueldo y sirve de pauta para saber cómo se recompondrán los salarios en Argentina ante la inflación. La principal central sindical de Argentina, la CGT, pide un aumento del 85% del salario mínimo para compensar la inflación y la devaluación del peso. Alejandro Rebosio, en Buenos Aires. Milei dice que el gobierno no por decreto el salario mínimo y deja en manos de los gobernadores los salarios de los docentes. ¿Qué consecuencias tiene esto? Las consecuencias son claras porque en diciembre y enero la inflación en Argentina fue del 50%, solamente en 2 meses. Y los que ganan el salario mínimo al cabo de febrero, de 3 primeros meses del gobierno de Milei, van a haber perdido la mitad del poder de compra que tenían en noviembre, el mes previo al inicio del gobierno de Milei. Además, el salario mínimo sirve de base para definir algunos subsidios sociales que equivalen a la mitad de un salario mínimo, o también para definir algunas de las jubilaciones y pensiones mínimas. Por otro lado, la falta de una discusión nacional del salario docente lleva a que no haya una base para luego que los sindicatos negocien en cada una de las 23 provincias y aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los salarios, y por eso hay una amenaza de huelga y de que escuelas como estas que tengo aquí atrás no comiencen las clases el próximo 25 de febrero después de las vacaciones del verano austral. Bueno, Alejandro, y para hacernos una idea, ¿cuánto perdieron los salarios desde que Milei asumió la presidencia? Por ahora tenemos los datos oficiales de diciembre. Los empleados del sector formal de la economía, que siempre ganan más que los del sector informal, bueno, esos empleados formales perdieron el 13% del poder de compra solo en diciembre. Y hay cálculos privados que indican que entre diciembre y enero habrán perdido un 17% del poder de compra. Hay algunos sindicatos que han conseguido en enero reabrir las negociaciones salariales para conseguir aumentos equivalentes a la inflación de enero, que fue solamente en enero 20%, pero otros consiguieron aumentos por debajo del 20% y hay otros que no consiguieron ningún aumento, igual que los que reciben el salario mínimo. También está congelado uno de los planes sociales más importantes, el potenciar trabajo. En cambio, se ha aumentado 100% la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo, pero también ha aumentado 100%, por ejemplo, el pan. Por eso que el consumo en los pequeños comercios en enero en Argentina cayó 28%, y lo que más cayó es la venta de medicamentos y alimentos, o sea, 2 cuestiones básicas. Interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias por el análisis, Alejandro. Gracias a ustedes.
En México, los camioneros concluyeron su paro nacional con el que protestaron contra la inseguridad en las carreteras. Tras casi 8 horas de bloqueos de las principales carreteras del país, los transportistas acordaron una reunión con el subsecretario de Control de Tránsito y el subsecretario de Seguridad en la Ciudad de México. Los conductores instaron al gobierno a reforzar la seguridad, señalando que en 2023 se reportaron 13.000 robos y decenas de conductores asesinados. Por los asaltos a camiones de mercancía, la industria perdió un aproximado valor de 7.000 millones de pesos, más de 400 millones de dólares en 2023. Y vemos a continuación otras notas económicas en formato breve. La automotriz Audi en México anunció un nuevo acuerdo con el sindicato de un incremento salarial global del 10,2% en su planta en Puebla. El acuerdo fue anunciado por la automotriz alemana y llega después de poco más de 3 semanas de huelga. La planta produce más de 700 vehículos diarios. Rusia anunció que levanta la prohibición de importar bananas de Ecuador. Hace 10 días, Moscú argumentó con la detección de plagas para interrumpir el comercio. Sin embargo, la medida se había adoptado después de que Ecuador decidiera destinar material bélico a Ucrania. Rusia es el segundo comprador de bananas más importante del país sudamericano. La gigante automotriz alemana Volkswagen empezó el año con incremento en ventas. La empresa entregó casi 700.000 vehículos en enero, lo que supone una subida del 13% en comparación al año anterior, según informó la compañía. La mejora se debe principalmente al comercio con China, donde Volkswagen vendió 290.000 vehículos a principios de año, un 43% más que un año anterior. El negocio de los coches eléctricos subió con fuerza. La empresa vendió 17.700 modelos eléctricos en China. En Europa y Norteamérica, el envío de coches Volkswagen bajó ligeramente de un año al otro. Bueno, y estos datos dejan clara la importancia del mercado chino para Volkswagen, aunque el fabricante alemán se enfrenta ahora a una creciente presión para que abandone la región china de Xinjiang. Nuestro compañero allá en Frankfurt tiene más detalles. José David, muy buenas tardes. Miles de vehículos de Volkswagen han sido bloqueados en Estados Unidos por contener piezas fabricadas en la región de Xinjiang, donde vive la minoría musulmana uigur reprimida por Pekín. Cuéntanos, por favor, qué ha ocurrido exactamente. Hola Rosa, ¿qué tal? Sí, efectivamente, al parecer en torno a 13.000 vehículos, sobre todo de la gama Audi y Porsche, están bloqueados en los puertos estadounidenses, no pueden ser entregados a los concesionarios porque las leyes estadounidenses impiden la entrada de piezas o materiales fabricados en la región de Xinjiang, donde se acusa al gobierno chino de no respetar los derechos de la minoría de los uigures. Al parecer estos vehículos exportados por el grupo Volkswagen tenían una pequeña pieza electrónica dentro de un sistema más grande de control que incluso había pasado desapercibida al parecer para el grupo Volkswagen, aunque finalmente fue el propio grupo el que avisó a las autoridades estadounidenses. Ahora el grupo está buscando la forma de poder sustituir esta pieza para que los coches puedan pasar el control y finalmente poder ser entregados en Estados Unidos. Y esto, José, se está convirtiendo en un riesgo reputacional para la automotriz, ¿no? De hecho, crecen las voces que piden que Volkswagen deje la empresa conjunta que tiene en Xinjiang. ¿Qué piensa hacer la compañía para manejar esta situación? Sí, Rosa, esta semana hemos conocido que Volkswagen, según el diario alemán Handelsblatt, está en conversaciones con la empresa SAIC, que es la empresa china con la que comparten trabajos en esta región de Xinjiang, donde tienen una fábrica para el control de calidad de los coches y también una pista de control. Al parecer, en esta pista de control, según las investigaciones del diario alemán Handelsblatt y el experto Adrian Zenz, habrían trabajado uigures de forma forzada, a un extremo que tanto las autoridades chinas como el grupo Volkswagen niegan. Según una reciente auditoría externa del grupo Volkswagen, no se encuentran pruebas de ellos, aunque cada vez hay más presión, tanto desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista y desde las esferas políticas, para que Volkswagen se retire de esa área, como también recientemente ha anunciado que hará el grupo químico BASF. Muchísimas gracias, José, por ampliarnos estas informaciones. Buen fin de semana. Da casi miedo. OpenAI no solo puede generar imágenes y fotos engañosamente reales, ahora también puede producir videos de inteligencia artificial. Los creadores de ChatGPT han presentado una nueva herramienta que genera videoclips a partir de textos.
Los primeros videos de muestra circulan por la red y están suscitando un gran interés. El acceso a un nuevo modelo de IA llamado Sora solo estará disponible en principio para algunos creativos, según anunció el jefe de la propia compañía, Sam Altman. Pero los avances en la inteligencia artificial también están preocupando a las autoridades en Estados Unidos, que aún no se han puesto de acuerdo para aprobar una ley federal de regulación de esta industria. Ante este vacío, los estados están respondiendo de forma fragmentada. Y vamos en busca de los detalles sobre esta información. Ana Nieto, en Nueva York, muy buenas tardes. Cuéntanos qué alarmas están saltando y cómo está creciendo esa regulación fragmentada. Pues la alarma es que estos vídeos puedan sumarse al conjunto de herramientas de inteligencia artificial que ya se están usando en esta época de polarización para generar aún más desinformación. Hace apenas unas semanas, miles de personas en New Hampshire oyeron mensajes con la voz que parecía ser de Joe Biden, invitándoles a no votar en las primarias. Imágenes de artistas como Taylor Swift y Tom Hanks también han sido manipuladas. Y en un año electoral en Estados Unidos, los reguladores de los estados están tratando de cubrir el vacío legal e imponer medidas de protección y de seguridad para evitar que pase lo que ha pasado con los medios sociales, que no ha habido una regulación. Y ante la falta de resultados de Washington, por ejemplo, la gobernadora del estado de Nueva York ha anunciado que en este estado se va a criminalizar el uso abusivo y engañoso de la inteligencia artificial, medidas que probablemente entren en vigor esta misma primavera. California, donde está la mayor parte del sector establecido, también están regulando una cuarentena de estados. Las empresas no quieren esta regulación parcheada porque es muy difícil de gestionar, pero es lo que hay. La fragmentación es de momento la respuesta de Estados Unidos a esta cuestión global. Bueno, y quizá, Ana, es porque estamos de nuevo ante un avance más rápido de la tecnología que de la legislación, ¿no? Así es, no hay una legislación mínima global, mientras en Europa se está avanzando para que entre en vigor la legislación que ya está preparada desde hace años. En Washington ha habido comparecencias en el Congreso, reuniones a puerta abierta y a puerta cerrada, pero este Congreso está perdiendo ya el poco tiempo que tiene porque se va a renovar en las elecciones de noviembre y todo va a quedar en el aire. En las comparecencias que hubo en Washington, los empresarios de este sector estaban pidiendo una regulación y hoy en esta conferencia de seguridad de Múnich, 20 miembros de esta industria, entre ellos Google, Meta, X, TikTok, OpenAI, están pidiendo, han llegado a un acuerdo para llevar a que las herramientas de la inteligencia artificial no se usen contra los procesos democráticos que están abiertos en la mayor parte del mundo. Es un acuerdo que es voluntario porque la industria es consciente de que de los peligros que hay y de que los legisladores no han actuado. Pero de nuevo, es voluntario. Interesante. Muchísimas gracias por los detalles y las informaciones, Ana. Un saludo. Igualmente. Y con esto llegamos al final del segmento de Economía. En nombre de todo el equipo de DW en Español, muchas gracias por elegirnos. Nos vemos en la próxima emisión si así lo desean.